Que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá número 6, libro Bereshit. Parashá Toldot. Parashá muy interesante. Capítulo 25, verso 19 al 28, verso 9. Toldot se traduce como generaciones, ¿no? Vamos a mirar el contexto, la historia para que entremos en contexto. En esta parashá comienza hablando del nacimiento de Jacob y el nacimiento de Sab. Y la Torah nos dice que Rivka duró 20 años sin poder tener hijos. La Torah nos enseña que creo que es Midrash que este embarazo fue muy tormentoso para ella, porque cada vez que ella pasaba por un lugar de idolatría, el vientre se le movía, y cada vez que pasaba por un lugar de estudio de Torah, también el vientre se le movía, entonces le causaba mucha molestia. Dice el Midrash que fue a consultar a Hashem, el hijo de Noah, que era el, De la yeshiva. el líder espiritual de aquella época, llamémoslo así. A ese fue el mismo hombre que Abraham le entregó los diezmos, el famoso Melquisedec, que dicen que dicen que era Jesús en su época, no, ese era el hijo de Noah, que era el rey de Salem de aquella época. Y él le dijo que en el vientre de ella habrían dos naciones, pero que el mayor serviría al menor. Que de ambos iban a salir reyes, iban a, a ser grandes. De Israel tuvo como rey a Salomón, a David. Esab tuvo a Adriano. Salomón construyó el templo, Adriano lo destruyó. La Torah nos dice el carácter de Sab, que era un hombre diestro en la casa. Y de Jacob nos dice que era un hombre apacible, amante de estar en sus tiendas. Cuando se habla que Jacob estaba en sus tiendas, se refiere a que era un estudioso, era un piadoso, un estudioso de Torah. Y la preferencia de Isaac era Esab. Y la preferencia de Ribka era Jacob. Digamos que de aquella época ya viene esa cuestión que hay predilectos. ¿Pero por qué? De acuerdo a la igualdad de forma, por la afinidad. Entonces, el que tiende a algo se junta con el mismo que tiene esa misma afinidad, y por lo tanto se van atrayéndose. Pero eso no quiere decir que eso sea lo correcto, ¿no? Lo lindo de esta historia es que aprendemos que los patriarcas eran seres humanos comunes y corrientes, como los venimos comentando todo el tiempo. Y que se equivocaban todo el tiempo también. Y con todo eso, fueron grandes hombres y mujeres que encontramos sus registros El hecho de que encontremos registros de ellos, como el caso de Ismael, que ahorita lo mencionamos. Ismael era un hombre malo, y se transformó, por eso aparece el registro de su genealogía en la Biblia. Dice que hasta los 13 años de edad no había diferencia entre ambos. Ya después de los 13 años ya hay diferencias notorias. Y Jacob se formó en el estudio, y Esab se hizo un cazador de los duros. A Esab le hacía creer a su papá que guardaba la misma, pero en realidad no lo hacía. Dicen, mirad que lo único el único mismo que él cumplía era de honrar honrar a sus padres, era el único mismo que él cumplía. La historia nos dice que Esab le vende la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, porque él no le da ninguna importancia al privilegio de ser el mayor. El hijo mayor tenía el privilegio de ser el Cohen, seguía el linaje del padre. A él no le importaba eso, lo único que quería era los deseos temporales antes que andar ocupado en los oficios de la Torah. Nos narra la historia también que un hombre, una causa que Isaac considera descender a Egipto igual que Abraham, pero a este caso no se le concedió, sino que el Eterno le dice a Jacob que vaya a la tierra de Gerar.
la tierra de los filisteos, y allí va a obtener lo que desea. Ahí vemos la historia que de Isaac con Abimelech también. Por miedo, cuando llega a la tierra de los filisteos, Isaac, por miedo de morir, dice que su esposa es su hermana. En realidad son primos, no tienen parentesco, porque era muy hermosa. Pero dice la historia que Abimelech lo descubrió cuando estaba con su esposa. Una de las parashá, no me acuerdo cuál fue, creo que fue Bereshit, nos dice que en realidad Abimelech significa el mal del filisteo, el deseo de recibir. Lo que nos dice el Arizal es que como él estaba en esa tierra, se contaminó con esa influencia de esa tierra y por lo tanto tuvo una conexión con su esposa meramente en un deseo de recibir para sí mismo. Por lo tanto, la historia literal dice que Abimelech lo vio. Lo que nos está diciendo es que Isaac tuvo relaciones sexuales con un deseo egoísta. Eso es lo que nos dice el Arizal. También nos dice esta historia que Isaac fue muy prosperado y Abimelech tuvo envidia, por lo cual le tocó salir del lugar. También nos habla que Isaac abre nuevamente los pozos que abrió su papá, tuvo inconveniente entre los pastores de Isaac y los otros pastores. Nos habla esta historia, la bendición de Jacob, la bendición de Sab. Y Isaac y Ribka mandan a Jacob a Labán para que consiga también su esposa. Esa es la historia que leemos nosotros en un sentido literal. El miércoles en Rojo comenté que la Torá, esta porción comienza diciendo que estas son las generaciones de Isaac. Dice el primer verso de esta porción, dice, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y como lo dije, que lo regular es que comience nombrando a los hijos, pero comienza nombrando al padre. Isaac representa el deseo de recibir, lo dije, ¿cierto? Abraham representa el deseo de otorgar. Nació Isaac el deseo de recibir, y ese deseo de recibir tuvo hijos. La pregunta es, ¿por qué un deseo de recibir tiene hijos? ¿Por qué puede dar fruto el deseo de recibir? Y la respuesta es, porque la raíz es Abraham, que es el deseo de otorgar. Entonces, cuando hay un deseo de nosotros de querer algo, va a dar fruto. ¿Cuándo qué? Cuando ese deseo es con el deseo de otorgar. Esa es la razón por la cual aparece Abraham de primero en la genealogía de Isaac. Sin Abraham no hay bendición, sin Abraham no hay descendencia, sin Abraham no hay hijos. Llamémoslo hijos en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos va a dar un fruto. Ese fruto es un hijo. Y para que sea un buen fruto, necesita estar Abraham en medio de esa genealogía. De lo contrario, no va a dar fruto. Nuestros sabios nos dicen, y sobre todo, bueno, esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra área laboral, en nuestra área de parejas, en todas las áreas. Cada vez que el uno le exige al otro, ahí está operando el deseo no corregido de recibir. ¿Y eso qué va a traer? No va a traer una descendencia. El Arizal nos enseña en esta porción que los descendientes del lado negativo de Abraham y de Isaac son fundamentales en la corrección de este mundo. Y uno me pregunta, ¿pero por qué? Algo malo, ¿cómo puede hacer que este mundo sea corregido? En esta historia, en esta parasha encontramos la historia cuando Isaac era viejo, quiso bendecir a su hijo, pero quiso bendecir a Sab porque pues era el mayor. Miramos que él los manda a cazar, los manda al bosque, al campo para que case y venga y le haga un guisado, le haga un buen plato para luego bendecirlo. La pregunta es, ¿por qué tiene que mandarlo a cazar? ¿Qué tiene que ver la comida con la bendición? Simplemente lo llamó y dijo, venga que ya voy a morir y quiero imponerle la mano y quiero bendecirlo, pero no, vaya, tráigame comida y luego lo bendigo. Y dice la historia que Ribka estaba escuchando y se adelantó y llamó a Jacob para que tomara
esa bendición en lugar de Sab. Pero dice la historia que Jacob tuvo miedo. Y la mamá le da una frase que es importante. Escúchame, solamente presta atención a lo que yo te estoy diciendo. Toda esa historia Larizal nos la explica de la siguiente manera. Comienza diciéndonos que Adán y Java, para su rectificación, encarnaron en los tres patriarcas y en las tres matriarcas. Adán en Abraham, Isaac y Jacob, Java en Sara, Rivka, Rachel. Sara, Rachel y Rivka, creo que es el orden. No, para Lea no la menciona. Lea un estado ya corregido. Dice Larizal que el pecado del conocimiento del bien y del mal encierra tres pecados en sí mismo, que son la idolatría, el asesinato y la inmoralidad. Son los tres pecados que encierra el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Java comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, cometieron esos tres pecados: idolatría, asesinato e inmoralidad sexual. El Arizal nos enseña que Abraham rectificó el pecado de idolatría cuando fue arrojado en el horno de fuego. Fue una de las pruebas que le tocó soportar a Abraham. En Deuteronomio 12:3 dice lo siguiente: y quemaréis a fuego sus árboles de idolatría. Según este texto, la idolatría se quema o la idolatría se vence por medio del fuego. El Arizal nos enseña que Abraham no fue sometido al fuego por sí mismo, sino por esa chispa de negatividad que había dentro de él. Porque dentro de él estaba esa chispa de Esab, que era el idólatra. Por eso fue necesario puesto a prueba. Por eso nuestros sabios dicen que en el justo se encuentran todos los pecados de su generación. Y el justo, en el justo se rectifican los pecados de su generación, porque están dentro de él. Lo mismo pasa cuando la Biblia dice que él llevó por su herida, fuimos todos curados. La escritura nos enseña, por lo regular casi siempre hace referencia, el cristiano hace referencia a ese pasaje a Jesús. Pero cada justo de su generación se le aplica ese texto. Si lo llevamos para explicar esa parte del Mashiach, dice que él es el primogénito de la creación. Y tanto como en Adán estamos todos incrustados, que el Mashiach ya es un estado corregido de Adán. Todos pertenecemos a esa alma. Por lo tanto, todo lo que nos ocurra a nosotros, o todas las transgresiones que tenemos nosotros, las debe rectificar ¿quién? El Mashiach, porque él es el alma colectiva, él es el alma de la cual venimos todos nosotros. Por lo tanto, Ismael, estando en el cuerpo de Abraham, ya manifestó su verdadera naturaleza. El capítulo 21 de Génesis, verso 9 dice: y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta había parido a Abraham. Dice que Ismael estaba jugando. En nuestras Biblias dice que estaba burlando de Isaac. Mira cómo cambian las traducciones, y cada traducción y las palabras son importantes porque cada palabra nos insinúa algo. Al cambiarnos esa traducción, decir que Ismael estaba burlándose de Isaac, cuando en realidad dice estaba jugando, es importantísimo. El Zohar nos explica que cuando dice que él estaba jugando, lo que en realidad era haciendo idolatría, estaba sirviendo a otros ídolos. Por lo tanto, cuando Abraham se dio cuenta que Ismael era idólatra, oró para que Ismael dejara su pecado, hiciera teshuvá. Y es por eso que la Torá, la parashá anterior, termina narrándonos las genealogías de Ismael, para enseñarnos a nosotros que Ismael hizo teshuvá. Ismael corrigió el pecado de la idolatría, que fue el pecado que cometió Adán. Entonces miramos que una parte negativa es necesaria
Por eso nuestro Yetzer Hará es un buen amigo que tenemos. Si el ego, el Satán, se nos ha hecho ver de muchas formas como lo peor que nos puede pasar. Y por el contrario, es una buena virtud, es algo, un regalo que Hashem nos dio a nosotros. ¿Para qué? Para poder corregirnos. Si el Satán no está con nosotros, entonces no hay pruebas, no hay méritos, no hay nada. Entonces es un buen amigo, tenemos que ser amigos del Satán. ¿Ok? Cada hombre que encontramos en la Biblia es importante. Dice el Arizal que posteriormente esas chispas ya corregidas de Ismael encarnaron en un hombre que se llama, ya le digo el nombre, Itra, el ismaelita. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 17-25. Itra era un judío, pero se le dice ismaelita porque habitaba en la tierra ismaelita. Dice la historia en ese libro de Samuel que Itra se casó con Abigail, hija de Naas. Abigail era hermana de David. Por lo tanto, Naas era otro nombre para hablar del padre de David. Miramos cómo va el proceso de reencarnación. Esa chispa ya de santidad encarnaron en otro hombre que se llamaba Itra. Esa chispa de Ismael. Isaac era la buena chispa de Abraham, es decir, el estado corregido de Abraham. Pero dentro de Isaac había una chispa de asesinato. ¿Cuál era esa chispa? Esab. Por lo cual Isaac fue sometido a la prueba de la atadura que iba a ser puesto a sacrificio. Pero como él no era el asesino, sino la chispa que había dentro de él, ¿qué pasó? Se le otorgó que otro pagara esa falta. Entonces, ¿qué pasó? Abraham encontró un carnero y lo puso en lugar de Abraham. Esa es la historia por la cual Isaac fue puesto a prueba en la atadura, que iba a ser sacrificado. ¿Por qué iba a ser sacrificado? Porque dentro de él había un asesino. ¿Y quién era asesino? Posteriormente sale de él Esab. Ese asesino, esa chispa es de asesinato que estaba dentro de él, sale y le ponen el nombre de Esab. Isaac también quería hacer la corrección de su hijo. Y dice el Arizal, pero que debido a los esfuerzos de Ribca, la bendición la obtuvo Jacob y no Esab. Ribca era una encarnación de Java. Ya se puede que la tercera encarnación de las matriarcas. La segunda. Bueno, no sé cuál sería, la segunda o la tercera. Y dice el Arizal que Ribca, al ser conducto de bendición, rectificó el pecado de Java que había traído maldición al mundo. Esab representa a la serpiente. Y el Arizal nos enseña que Esab era una reencarnación de Caín. Y el Zohar nos dice que por eso fue la razón que Caín mató a su hermano con una mordida. El Zohar que lo mordió en el cuello y hasta que su sangre fue derramada. En las películas nos dicen que le pegó una piedra, él la mordió. Para representar que hijo ¿de dónde viene Esab? Caín, fruto de la conexión entre la serpiente y Java. Por lo tanto, dice que él lo mordió a Abel. Y Esab es una encarnación de Caín. Bereshit, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bereshit 27 dice, del 1 al 2 dice, y sucedió que cuando envejeció Isaac, se le oscurecieron los ojos para ver, y llamó a Esab, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le dijo, heme aquí. El Arizal nos
nos cuenta esta historia de la siguiente manera. Dice que cuando Isaac llama a su hijo mayor, lo que le está diciendo, cuando él le dice, hijo mío, lo que le está diciendo es, tú eres una encarnación de Caín. Y cuando Esau le responde, heme aquí, lo que le está diciendo es, sí, yo soy una encarnación de Caín. Luego, Isaac le ordena que vaya al campo, lo que dije ahorita al principio. ¿Por qué al campo? Porque tanto Caín como Esau eran hombres del campo, eran cazadores. Caín trabajaba en el campo. Y Abel y Jacob eran hombres pastores de sus tiendas. Jacob, es una encarnación de Abel. Entonces miramos cómo se van haciendo las correcciones de los pecados que ocurrieron allá al principio de la creación. Esab, encarnación de Caín. Abel, Jacob, encarnación de Abel. Caín fue producto de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. El Arizal dice que comió dos sabores, el bien y el mal. Cuando Isaac le dice a Esab que le prepare la comida, él lo está hablando en plural. Él le dice que le prepare delicias, una forma plural. Lo que le está diciendo es que le traiga un alimento para corregir el pecado que habían cometido nuestros padres, que comieron dos sabores, el bien y el mal. Entonces tráeme delicias. ¿Para qué? Para corregir ese pecado de Adán y de Java. Y por supuesto para hacer la corrección también de Caín, porque Caín fue por fruto de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un plato de dos sabores, ¿qué pasó? El árbol del conocimiento del bien y del mal trajo la muerte a Adán y a todas sus generaciones. Otro plato va a traer bendición. Pero Rivka, Rebeca, como era una encarnación de Java, instruye a Jacob para que tome el lugar de Esab. Le dije al principio que Jacob sintió miedo porque en vez de pronto, si él iba a usurpar ese lugar, en vez de pronto recibir una bendición, esa bendición se le iba a convertir a él en una maldición. Y esta es la palabra clave. La mamá le dijo, hijo mío, escucha mi voz. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Según nos cuenta Bereshit, escuchó a Java. Entonces ahorita lo que Rebeca está haciendo es esa corrección allá. Java le habló a Adán y por cuanto le habló, entró en pecado. Entonces ahorita le está diciendo, escúchame lo que te estoy diciendo. Ahí lo que está haciendo es corregir ese pecado que cometió cuando era Java. Génesis 3:7 dice, Adán, por cuanto tú has escuchado la voz de tu mujer. Lo que Rebeca le está diciendo a Jacob es, sea sobre mí tu maldición, hijo mío. Significa, la maldición que sufrió en el tiempo de Adán es mi culpa. Por lo tanto, en esta encarnación yo la estoy corrigiendo. Y esa es la forma en que se corrige el pecado del conocimiento del bien y del mal. El asesinato, la idolatría y la inmoralidad. Con este último evento, Java corrige la inmoralidad sexual que cometió allá con la serpiente. Cuando le dice a su hijo, escúchame. En lo literal, la gente dice, no, que es que Jacob era un suplantador, un engañoso, y que la mamá también engañó para obtener bendición. Por eso es que el Mashiach nos dice, sea astuto como la serpiente. ¿Qué quiere decir? A un engañador hay que engañarlo para poder obtener un beneficio. El engañador la engañó, entonces ahorita engañó también para obtener la bendición o para rectificar el daño que había cometido. Por lo tanto, no se engañó. Ahí sí cabe el refrán que dice que el ladrón que roba al ladrón tiene señas de perdón. Ahí no hubo
ahí no hubo ninguna mentira, ahí no hubo ningún engaño ni de parte de Jacob y mucho menos de su mamá. Lo que estaban haciendo era corrección, corrigiendo. Entonces, en esta porción se nos enseña que el pecado de Adán y Java fue corregido a través de estas generaciones, tanto del lado bueno como del lado malo. Y eso es lo que aprendemos en esta porción. ¿Alguien tiene una pregunta, algún aporte? Una pregunta, pero no conforme a lo que dice, sino una duda que me surgió cuando se manifiesta que a través de la unión de Javes a Satán nace Caín. Entonces la pregunta mía es, cuando las mujeres deciden, como hemos escuchado, que el espíritu impide, o para los hombres impide, y que dicen que literalmente sienten dolores en su parte íntima a causa de este tipo de relación, puede surgir una manifestación física, es decir, un hijo físico de este tipo de unión. De los... Tú sabes que esto había sido frecuente de mujeres que dicen que tienen espíritus madres y que sienten dolor y también placer. Hay unas que al final se acostumbran y sienten placer. Y hay una historia que cuentan que hay mujeres que ya lo esperan porque les gusta. Pero eso ocurre en planos metafísicos. De pronto casi siempre es cuando las personas están dormidas. Lo regular nunca es cuando Entonces no puede haber un fruto físico de aquella... hay un fruto físico, pero el fruto físico no es de pronto un hijo, sino la experiencia está conectándose con una negativa, por lo tanto los frutos, los hijos, en forma figurada, no son... Va a ser caos. sí, va a ser caos. Eso es. Ese serían los hijos. Una relación impura, ¿no? Es que básicamente pasa lo mismo con uno, ¿no? Muchas veces uno, cuando tiene las relaciones, y no las tiene de la forma adecuada, va a generar hijos. Y los hijos son precisamente ese estado. Cuando habla de los pecados, y uno de ellos es la inmoralidad sexual, se refiere a cuando tiene relaciones. Deseo egoísta. Eso es inmoralidad sexual. Mm. O sea, un deseo de recibir para sí mismo, pues. Sí. Esa es la moralidad que explica toda. Algo que se queda porque ella había tenido relaciones con la presencia. También. Ya he enseñado que el Señor enseña que ese no fue tanto el pecado. El pecado fue el segundo pecado, cuando ya decidieron, esto me encanta, yo quiero para mí, yo quiero para mí. Ese fue en realidad el pecado. Es como cuando la mujer está en su proceso virginal, pues la primera sensación que esa mujer va a sentir no va a ser netamente placentera, ¿no? Pero ya después lo más probable es que la va a quedar gustando. Y lo mismo que el hombre todavía sabe que es un placer, sabe que es pero todavía no lo ha experimentado. Y la primera no es que realmente vaya a ser netamente placentera. Ahora, el deseo del, por ejemplo, del hombre que es más dado a buscar otras mujeres, el deseo que tengo de recibir placer, ¿usted qué va a llevar? A que busque otras mujeres. Pero en realidad la inmoralidad no es que se acostó con otra mujer, eso ya es reflejo de la inmoralidad sexual. La inmoralidad es ese deseo que tengo de recibir placer. Y como mi esposa no me lo satisface, Abbe Shalom o el hombre que sea, entonces vaya a buscar otra mujer para que satisfaga ese deseo. Entonces se piensa que inmoralidad es porque se acostó con la otra mujer, no, inmoralidad es ese deseo que tiene de recibir. Lo que se acostó ya es fruto, ya es el hijo. ¿Listo? ¿Ya? Ok, shalom.